Muy buenas noches, yo soy Carlos Fernando Villa y este es Tiempo de Mercadeo, el programa que hacemos para hablar sobre temas de cómo se generan y cómo se mantienen los mercados. En Antioquia, porque hay que decir que es en Antioquia, aunque la sede principal, pues también las oficinas centrales están en Medellín, está la Católica del Norte, una entidad educativa especializada en la formación de personas gracias al mundo virtual. Y el padre Francisco Ángel es el rector. Con él vamos a hablar dentro de unos segundos cuando regresemos. Ya volvemos. Padre Ángel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, señor, a usted por aceptar, porque es que ya usted me oyó. La verdad es que la educación virtual se ha ido convirtiendo, yo no diría que en un boom, sino en una realidad del mundo entero. Y la Católica del Norte fue pionera, usted mejor que yo sabe, Monseñor Jairo Jaramillo arrancó con la universidad y hoy en día es líder en la formación virtual, no solamente en bachillerato, sino también en la formación de profesionales y de algunas especializaciones en posgrado. ¿Cómo lo han hecho? Se ha hecho con paciencia. Ahora me va a decir que con la mano de Dios y con la ayuda de la Virgen. Bueno, ok, eso está bien. También, por supuesto. Claro, claro. Pues empezamos hace 16 años este asunto de la educación virtual en Santa Rosa de Osos. En esa época, hablar de Internet era prácticamente una utopía aún en esta región. Teníamos que conectarnos larga distancia para poder hacer una conexión a Internet o acceso a Internet. Pero a medida que la tecnología nos iba facilitando la vida, también la cobertura de la educación virtual iba siendo posible para todo tipo de personas, porque desde sus inicios teníamos una meta clara, llegar con educación virtual a lo que era el territorio de la diócesis de Santa Rosa de Osos en ese momento. Pero 16 años después hemos superado las metas que inicialmente nos habíamos trazado y hoy tenemos cobertura nacional e internacional. ¿Cuántos países? Pues presencia en 24 países, con alumnos o con algún tipo de alianza también. ¿Y cómo se hizo conocer la Católica del Norte? Porque el mercadeo, tienen que pensar uno, primero por saber a quién le va a llegar. Y ya ustedes, ya la Católica del Norte tenía muy claro a quiénes querían llegarle. Pero te tenía que dar a conocer para que la gente supiera. Yo puedo tener muy buen producto, pero si no lo doy a conocer no hago nada. ¿Cómo se dieron a conocer? Nos dimos a conocer en conversaciones permanentes con las autoridades, porque había que convencerlos primero a ellos de que era posible hacer educación virtual de calidad. Y en segundo lugar, visitando cada uno de los municipios. En tercer lugar, el voz a voz. Las personas que han tenido la experiencia de educación virtual le cuentan a otros lo que han experimentado y se ha convertido entonces en una posibilidad atractiva para muchas personas. Yo diría que cuando usted me dice que los municipios, bueno, pero es que uno ve que los municipios, sobre todo los de Antioquia, pues tampoco es que tengan muchos medios como para que llegarle a la gente. Entonces, ¿fue que los curas ayudaron y el Espíritu Santo los impulsó o qué? Ahí todos ponemos algo. Se hacía visitas permanentes a las instituciones educativas, nos reuníamos con personas que habían terminado su formación de bachillerato o de la media en los distintos municipios, e igualmente comenzamos a tocar las puertas de ciudades intermedias o grandes ciudades, por ejemplo como Medellín, y ahí vamos consolidando cada vez más este asunto de la educación virtual. Pero inicialmente fueron los pueblos de Antioquia. Inicialmente fueron los pueblos de Antioquia. Ya después Medellín y ya después se fueron expandiendo. Así es. Y en este momento 24 países. En 24 países. Y la consecución de profesores para tener una oferta concreta y una oferta de calidad. No, pues primero, estamos siempre en la búsqueda de profesores con formación avanzada. Pero no es difícil encontrar en el medio nuestro profesores para trabajar virtualidad. Ya va siendo cada vez más fácil, porque aunque la Católica es la única institución hoy completamente virtual en el país, también hay otras instituciones que se han preocupado por abrir algunos programas o servicios virtuales o con apoyo virtual. Entonces se va dando cada vez más la cultura de la formación y la preparación en esto de educación virtual, y entonces en sus inicios nosotros tuvimos que formar todos los docentes,
personal cualificado en sus áreas específicas de conocimiento, pero a nosotros nos correspondió acompañarles en la formación en lo que es propio de la virtualidad o los ambientes virtuales de aprendizaje. Y luego, pues, fuimos encontrando también docentes a nivel nacional o internacional que habían sido formados en otras instituciones, hacían con nosotros algunos cursos complementarios para conocer nuestro modelo educativo y así entonces nos han apoyado como docentes de educación virtual. Yo creo que ahí hay varios targets o varios grupos objetivos que uno tiene que mirar. El grupo de docentes es uno, y habrá que formarlo y se ha ido. Pero el grupo de estudiantes, porque es que la fundamentación de la operación de la Católica, pues obviamente son los estudiantes. Correcto. ¿Cómo fue el proceso de selección y de mantenimiento de estudiantes cuando en los municipios, usted mismo decía ahora, no había una infraestructura tecnológica que en realidad le facilitara la vida? Y yo me imagino que mucha gente del campo, pues cuando uno le habla de educación virtual, dice, ¿y eso cómo se come? Y cómo se maneja y cómo se sostiene. Ese proceso de formación de mercado no es un proceso fácil. ¿Cómo ha sido el proceso? Ese proceso fue muy complicado al comienzo, porque muy pocas personas sabían acercarse adecuadamente al uso de la tecnología. Había una tecnología, digamos, para su época. Cuando llegó Internet, a nosotros nos tocó aprender el uso de Internet, nos tocó enseñar cómo usar adecuadamente Internet, cómo aprovechar este medio para llegar con educación a distintas regiones y afortunadamente nosotros creemos que en Colombia hay un buen ambiente porque muchas personas ya tienen acceso a los últimos medios o recursos tecnológicos. Muchas personas se han capacitado, ya tenemos los nativos digitales. Cada vez va siendo más fácil que muchos jóvenes y muchos adultos se vinculen a procesos de educación virtual. Nosotros inicialmente tuvimos muchos adultos, poco a poco vamos viendo más jóvenes que se vinculan a educación virtual. Y en ese proceso, la verdad es que uno ha visto cómo la Católica del Norte ha venido subiendo, ha venido incrementando más. Se fue también involucrando el Estado como parte del grupo objetivo de la Católica. Correcto. ¿Ustedes llegaron al Estado o el Estado llegó a ustedes? Fue una búsqueda inicialmente de nosotros hacia ellos y cuando se dieron cuenta que era posible, que era de calidad la educación, pues confiaron en lo que nosotros estábamos haciendo, valoraron lo que estábamos haciendo y ya luego el mismo Estado nos abrió nuevas puertas. Nosotros tenemos con el Estado procesos de educación completamente virtual, pero también tenemos el blended learning, la combinación de presencia y virtualidad, sobre todo para alguna población que está en proceso de formación inicial, lo que es alfabetización y básica primaria y algo de secundaria. Y hablando de opciones, Padre Ángel, le voy a recomendar algo, porque Medellín tiene una opción hotelera espectacular en el Hotel Dan Carton. El Hotel Dan Carton. Padre Ángel, en el mercadeo y en el mercado de la educación hay un tema que a mucha gente preocupa, la competencia. Y hoy en día, usted mismo lo decía ahora, competidores virtuales hay por todo el mundo. Uno aquí tiene oferta de educación virtual de Chile, de España, de Estados Unidos, de Argentina, de cuánta parte hay. ¿Cómo ha sido ese enfrentamiento, entre comillas, de la Católica del Norte con la competencia? Porque es que tener la cantidad de alumnos que tienen ustedes no es fácil. Y robarle, entre comillas, a esa oferta internacional estudiantes tampoco es fácil. A ver, aunque realmente preocupa la competencia, a nosotros no nos estresa ese punto. La Católica del Norte ya tiene un reconocimiento, es una opción de calidad. Muchas personas se vinculan porque saben que aquí hay algo bueno. Otras instituciones están llegando, están apenas siendo conocidas y hacer educación virtual en Colombia no es lo mismo que hacerlo en otros países y en otras regiones del mundo. Nosotros creo que hemos logrado llegar con educación virtual a entender nuestra región, a entender nuestro país y a tener un proceso de comunicación y de diálogo con nuestros estudiantes que les permite a ellos sentirse cómodos y a su vez invitar a otras personas para que se vinculen. Es que eso es fundamental, en el mercado educativo es fundamental esa
sostenibilidad de relación con el estudiante y con el egresado y con la familia. Claro. En nuestro medio, la mayoría de entidades educativas que hay, salvo colegios de primaria, pues tienen una relación como mucho más cercana con las familias. Y aquí llega una persona a estudiar en una universidad en Colombia y adiós, la familia ni la tocan, ni la miran, ni la ven, porque ya el otro está muy grande, ya está muy viejo para tener pues al papá y a la mamá involucrados en el proceso. Pero me preocupa que en el mercado educativo en Colombia la verdad no se ha mirado mucho el sostenimiento de relaciones con los estudiantes de una parte, o sea, lo que se hace con los estudiantes, y las asociaciones de egresados de otra, que son una fuente de estudiantes espectaculares. Empecemos por lo que está haciendo la Católica del Norte con los actuales. ¿Cómo es ese relacionamiento cuando es una cosa virtual? ¿Cómo se mantiene la relación con ellos de manera viva y activa? Lo hacemos en primer lugar por medio de los facilitadores o los docentes de la institución. Ellos deben conocer los estudiantes, quiénes son, dónde viven, en qué contexto están, porque los trabajos que deben hacer ellos tendrán que ser aplicados al medio o al lugar donde están o a su área específica, en su contexto, su entorno, en primer lugar. En segundo lugar, también en cada programa académico hay una persona que está liderando, hay alguien que está coordinando y que se acerca también a esos estudiantes. En tercer lugar, tenemos un equipo de jóvenes que está en comunicación permanente con ellos. Los está llamando, les está preguntando si tienen alguna necesidad especial o si tienen incluso alguna queja o petición o reclamo, y se va dando esa relación permanente, se va manteniendo esa relación con los estudiantes en la Católica del Norte. ¿Y en actividades paraescolares hay alguna que se pueda destacar? Por ejemplo, teatro, con algunos que están en una región, hay actividades deportivas, competencias deportivas, cine, en fin, muchas cosas que se pueden hacer en actividades paraescolares que uno ve en el mercado educativo. En un mundo virtual también se puede hacer. Sí, a ver, los estudiantes nuestros están dispersos por distintos países, como lo decíamos ahora. No es fácil programar muchas actividades en cada uno de esos lugares y entonces aprovechamos la misma virtualidad para llegar con el bienestar virtual, con la pastoral y el bienestar virtual. Celebramos con ellos, por ejemplo, encuentros culturales virtuales, tenemos ajedrez virtual, hay deporte ajedrez, virtual sí, también. Claro. Y ellos hacen sus prácticas ya en los lugares donde viven. ¿Y con los egresados? Con los egresados también tenemos un grupo de personas que los está acompañando. Necesitamos, lo tengo que reconocer, fortalecer mucho más los lazos con los egresados, con los graduados, pero hay un equipo de personas que los está acompañando y les está mostrando las novedades y la oferta que va teniendo la Católica del Norte para ellos también. Otra de las cosas que en el mercado de la educación se maneja con mucha fuerza hoy en día es la base de datos. Base de datos de los que hay, de los que han estado y de los que supuestamente van a estar. ¿Existe? Existe la base de datos, por supuesto. ¿Y la van trabajando, la actualizan? La vamos trabajando y nos estamos comunicando, aprovechando esa base de datos, enviando información institucional también, por supuesto. Otro aspecto del mercado de la educación que es bien importante es el que se llama sistema de distribución. Por sistema de distribución hay que entender la forma como se le llega al prospecto y se le facilita la adquisición del producto. En este mundo virtual, ¿eso es sencillo o no? Porque un estudiante que esté en un municipio alejado, que no tiene un banco para pagar una cuota fácil o que no tiene la plata, en fin, muchas cosas que se dan en ese proceso de distribución, ¿cómo se maneja en la Católica? Pues nosotros tenemos una plataforma virtual completa y robusta. Significa que tenemos todas las opciones para que la persona virtualmente, desde cualquier lugar del mundo, pueda hacer todos los procedimientos que la institución tiene en vinculación, en pago de matrículas. Tenemos convenios con bancos, se puede, por ejemplo, hacer pagos de cursos o de módulos con tarjeta de crédito o con consignación directa. Ahí no tenemos ningún inconveniente y ninguna limitante. Y en caso de que la persona necesitara algo, pues hay unas líneas telefónicas que permiten comunicación fácil, ágil y a costo de llamada local. Aprovechamos la tecnología IP para eso. Y se da mucho el caso de estudiantes que quieren estar pero no pueden por problemas económicos o por algún otro factor. Sí, también se da y nosotros tenemos internamente algunos apoyos, becas y subsidios para estudiantes, especialmente para aquellos de estratos menores 1, 2 o 3. En primer lugar. En segundo lugar, también tenemos alianzas con distintos fondos que les prestan
a un interés mínimo y les permiten pagar más adelante, incluso cuando hayan terminado, caso ICETEX, después de que estén ya en el mundo laboral, ellos pueden pagar eso que han invertido en el programa correspondiente. Así que es posible también. Pero una pregunta que me ocurre, ¿hay estudiantes no católicos en la católica? Por supuesto. La Católica del Norte y todas las instituciones de educación superior en Colombia, aunque tenemos una misión clara, unos principios y valores claros que defendemos y respetamos, igualmente está abierta a personas de distintas confesiones religiosas. Nosotros no podemos excluir a nadie en la Católica del Norte porque tenga otro credo. Correcto. Y me imagino también pues que por aspectos económicos pues habrá mucha gente que está buscando la facilidad, usted lo acaba de decir ahora, que tienen algunos convenios con el banco y todo. A nivel internacional, yo sé que la Católica, alguna vez alguien me comentó una anécdota que me parece interesante que mencionemos, y fue una ceremonia de graduación a la cual vino una persona de África, pues, si mal no estoy. Vino una persona de África. De hecho, ¿la graduación cómo es? ¿Es virtual también? ¿O ya hacen una fiesta, pues, una parranda para uno pegarse una rasca y celebrar que ya terminó? Bueno, no tomamos allí una copita, un brindis solamente. Ustedes, pero ellos después se la siguen tomando. Así, seguramente cuando termine la ceremonia ellos tendrán su celebración especial. Tenemos siempre... En este caso de África, ¿cómo fue la cosa? Sí, nosotros tenemos encuentros presenciales para las ceremonias, es decir, invitamos a todas las personas que van a graduarse para que vayan a Santa Rosa, al campus nuestro, y ahí tenemos la ceremonia protocolaria con las directrices que el Ministerio de Educación pues, nos autoriza. Entregamos los diplomas a quienes van allí, pero igualmente mencionamos a las personas que no pudieron ir al campus nuestro ese día y hacen su ceremonia de graduación virtualmente. En el caso de esta persona, vino alguien, una señora de Senegal, estudió con nosotros desde Senegal, pero quería conocer la Católica del Norte físicamente y quería conocer sus compañeros con los que había compartido también varios años. Fue una experiencia muy bonita. Y ella vino y estuvo en Santa Rosa, se graduó y se volvió para Senegal. Sí, aprovechó y conoció un poco más acá a Medellín, visitó a algunos amigos que tenía por acá y luego feliz para Senegal de nuevo. Voy a hacer una pausa para que vamos a unos comerciales y les recordamos a ustedes que la revista Tiempo de Mercadeo es la herramienta ideal para mantenerse actualizados en todo lo que tiene que ver con el mundo dinámico del marketing y lo que está sucediendo, como ha sido el cambio de la herramienta comunicacional al mundo digital y todo esto. Las suscripciones se pueden atender en www.tiempodemercadeo.com o en nuestros teléfonos, especialmente el 268-2430 en Medellín. Ya volvemos. Padre, los servicios que presta la universidad como servicio al cliente, bibliotecas, facilidad de documentos, todo eso, ¿cómo se maneja? Si uno quiere acceder a ¿tiene una biblioteca virtual o no? Nosotros tenemos una biblioteca virtual. Es necesario tener una biblioteca virtual que sirve como punto de referencia para que los docentes inviten a los estudiantes a consultar por allí, porque tenemos estudiantes en lugares con acceso a bibliotecas físicas, bibliotecas públicas, bibliotecas privadas, pero también hay estudiantes en lugares remotos, en veredas, en corregimientos, que no tienen acceso a esa bibliografía y por eso cibergráficamente se las entregamos por bases de datos y por bibliotecas y textos digitales. ¿Y los profesores le hacen seguimiento a quién busca o quién accede a la biblioteca y todo para recomendarles algunos libros, algunos textos, algunas lecturas o no? Sí, tenemos un seguimiento al uso de las bibliotecas. Hay unas estadísticas que nos van reportando cómo han sido. Déjenme preguntarle por alguna de esas. ¿Qué tanto leen los estudiantes de la Católica del Norte? Tienen que leer. No, tienen que leer, sí, pero siquiera leen un libro mensual. Sí. Sí, los estudiantes de la Católica del Norte en eso son muy juiciosos porque además de los módulos que tienen como referencia y las actividades, es necesario incluso que consulten permanentemente textos físicos o digitales. Es que es muy triste pues en Colombia la lectura per cápita es supremamente baja, ni siquiera llega a 2 libros. Y para nosotros en educación virtual la lectoescritura es absolutamente fundamental porque es la forma práctica y diaria que están utilizando ellos para comunicarse.
Se dan encuentros verbales, se dan charlas presenciales a través de la red, pues de la virtualidad, pero en su mayoría todo tiene que ser sustentado por escrito. Eso implica una lectura permanente y una escritura ágil, una escritura dinámica. Bueno, y no hemos hablado de qué requisitos tiene que cumplir una persona que quiera acceder a la educación virtual. Primero, querer y entender que este es un paradigma diferente. Segundo, disponer de tiempo. Yo le hago otra pregunta, pues, ¿usted sería capaz de estudiar ahora virtualmente? Sí, claro. Sí. Sí, yo soy capaz de estudiar virtualmente. Bueno, digamos, sí, sí, claro, por supuesto. No, es que si no sería el colmo, pues. Yo sé que tú también lo harías. Yo también, la verdad es que sí, y me ha provocado mucho. Pero en este momento me ha quedado difícil porque con las cosas que tengo y todo. Pero bueno, algún día lo haré. Claro. Además, yo no dejo de estudiar, no estudio virtual, pero estoy leyendo todos los días. Exactamente. Bueno, entonces sigamos con los requisitos. Entonces, necesitas tiempo, necesitas ganas, necesitas orden, porque aquí pues no tienes un horario determinado o una campana, un timbre o un docente que te está esperando en el aula a determinada hora. Tú organizas tu tiempo y bien sea en la mañana, en el día o por la noche, pues preparas todas tus actividades y se te pone una fecha de inicio de actividades y una fecha culmen. Durante ese periodo realizas tus actividades, tus trabajos y los envías o los entregas o participas en los foros. Así que disciplina y deseos de estudiar principalmente. Y obviamente me imagino que para un estudiante hacer una carrera profesional, pues tendrá que mostrar sus diplomas de bachillerato y tendrá que mostrar algunos certificados y algunas otras cosas. Sí, absolutamente. La Católica del Norte, por ser una institución de educación superior regulada por el Ministerio de Educación, tiene todo lo que una institución de educación superior hoy en Colombia exige. Igual. O sea, certificados. Sí, haber terminado el bachillerato o la media, haber presentado las pruebas de estado y tener práctica y tener alguna agilidad en el manejo pues, del computador y del internet. La persona adquiere fácilmente estas competencias. La Católica del Norte tiene un proceso de inducción para enseñarle el manejo de la plataforma virtual, del aula virtual, y entonces con unas competencias básicas y con la práctica la persona despega rápidamente en educación virtual. En el mercado educativo se está presentando con mucha insistencia y con mucha fuerza y con mucha frecuencia las ¿cómo se dice?, asociaciones o los programas compartidos o la doble o la triple titularidad. ¿La Católica tiene eso? Nosotros tenemos, por supuesto, aquí en Colombia, alianza o convenios con algunas instituciones, con algunas universidades, con la Universidad de Medellín, San Buenaventura, Católica de Oriente. Estamos trabajando con la Universidad Pontificia Bolivariana algunos programas que serán en código compartido, la Universidad Piloto de Colombia y en el exterior también, en el Perú, por ejemplo, es posible, hoy legalmente es posible preparar programas con código compartido que permiten a varias instituciones unirse en sus respectivas experiencias y presentar un programa de muy buena calidad, de pregrado o de posgrado, a nivel de especialización, maestría incluso. ¿Y eso jalona o no? Eso, es decir, ¿a un estudiante le atrae esa doble titularidad o esa posibilidad de tener un diploma de la Católica del Norte y otra universidad, o eso en realidad ni lo preguntan? No, claro que les gusta mucho, porque nosotros siempre estamos buscando tener una alianza estratégica que agregue valor incluso al estudiante. Nosotros somos expertos en educación virtual. Hay otras universidades que también tienen conocimientos específicos. Unimos esa fuerza y entregamos un producto de excelente calidad, un servicio de excelente calidad. Igualmente desarrollamos programas propios, solo Católica del Norte, pero en la pregunta específica, por supuesto que al estudiante le atrae porque esa fuerza conjunta de las dos instituciones, la investigación que se desarrolla allí, genera un programa de mayor valor agregado. ¿Y les atrae más las universidades nacionales o las internacionales? Bueno, las internacionales están llamando mucho la atención, pero las universidades nacionales con alta calidad o con una oferta educativa de excelente calidad es transparente para ellos. Otra cosa que he visto en la Católica del Norte es que tiene unos programas, digamos, preparados especialmente para alguna entidad o para alguna región. ¿Eso todavía se está dando?
Sí, Que una empresa puede llamar y vea, tengo 100 trabajadores que quieren terminar el bachillerato o quieren hacer esto. Ustedes pueden trabajar directamente con esa empresa y hacerles un programa a ellos. sí, claro, es posible, porque muchas empresas necesitan formación a la medida. No pueden sacar del mundo laboral o robarle unas horas significativas al trabajo del día a día para enviarlos a otra institución de educación superior. Facilitan espacios dentro de la misma empresa para que ellos puedan acceder al bachillerato o terminar su bachillerato o tener algunos diplomados o algunos cursos de formación complementaria o incluso vincularse a algún posgrado, si es posible. Bueno, padre, muchísimas gracias pues, porque en realidad es espectacular saber que eso existe y que lo tenemos aquí en Antioquia. Y vamos a terminar pues recomendándoles a ustedes Arcila Design Studio, que es la empresa que nos diseñó este set para televisión y que está especializada. Muy buenas noches, yo soy Carlos Fernando Villa y este es Tiempo de Mercadeo, el programa que hacemos para hablar sobre temas de cómo se generan y cómo se mantienen los mercados. En Antioquia, ¿cómo lo han hecho? Se ha hecho con paciencia. Ahora me va a decir que con la mano de Dios y con la ayuda de la Virgen. Bueno, ok, eso está bien. También, por supuesto. Claro, claro. Pues empezamos hace 16 años este asunto de la educación virtual en Santa Rosa de Osos. En esa época, hablar de Internet era prácticamente una utopía aún en esta región. Teníamos que conectarnos larga distancia para poder hacer una conexión a Internet o acceso a Internet. Pero a medida que la tecnología nos iba facilitando la vida, también la cobertura de la educación virtual iba siendo posible para todo tipo de personas, porque desde sus inicios teníamos una meta clara: llegar con educación virtual a lo que era el territorio de la diócesis de Santa Rosa de Osos en ese momento. Pero 16 años después hemos superado las metas que inicialmente nos habíamos trazado y hoy tenemos cobertura nacional e internacional. ¿Cuántos países? Pues presencia en 24 países, Ya, con alumnos o con algún tipo de alianza ¿Y también. cómo se hizo conocer la Católica? Porque hay que decir que en Antioquia, aunque la sede principal, pues también las oficinas centrales están en Medellín, está la Católica del Norte, una entidad educativa especializada en la formación de personas gracias al mundo virtual. Y el padre Francisco Ángel es el rector. Con él vamos a hablar dentro de unos segundos cuando regresemos. Ya volvemos. Padre Ángel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, señor, a usted por aceptar, porque es que ya usted me oyó. La verdad es que la educación virtual se ha ido convirtiendo, yo no diría que en un boom, sino en una realidad del mundo entero. Y la Católica del Norte fue pionera, usted mejor que yo sabe, Monseñor Jairo Jaramillo arrancó con la universidad y hoy en día es líder en la formación virtual, no solamente en bachillerato, sino también en la formación de profesionales y de algunas especializaciones en posgrado.